o sea, recién a un par de años estoy entrando a todo este mundo más sostenible. Bueno, antes de empezar, para romper el hielo un poco, tengo una pregunta aquí. Si ven ese como mini insectito, pongan en el chat qué canción creen ustedes que está bailando, y ahí después las podemos escuchar al final de la presentación. A ver qué opinan, qué puede ser que esté bailando ahí ese mini insecto. Yo lo puse esto en mi Instagram y salieron hartas respuestas como muy diversas, como desde rock, cumbia, canciones como más de muchos tipos, no los quiero spoilear, así que ahí comenten ustedes y después las vamos revisando. Bueno, eh, a ver, voy a hacer, no sé si esto se ve, pero voy a cerrar. Ahí está. Eh, para partir, primero algo que me ha pasado a mí es que en algún momento de mi vida sentí la necesidad de hacer algo por el planeta y eso transformó mi estilo de vida. Eso ha cambiado de cómo yo hago las cosas, de cómo yo pienso cuando compro algo, cuando estoy, no sé, en mi casa y veo cómo funcionan las cosas. Me he cuestionado muchas cosas en mi vida a través de poder darme cuenta de que se pueden hacer de una forma distinta. Y eso ha transformado totalmente de cómo mi vida cotidiana al final. Es por esto que yo he empezado como a investigar sobre muchos temas de la sostenibilidad que me han llamado mucho la atención, me he cuestionado, me han salido muchas preguntas y eso también ha hecho que cada vez indague un poquito más y eso es lo que les quiero traer hoy día, mostrarle al final lo que yo he aprendido. No les voy a decir que soy la experta en vermicompostera, pero sí les traigo aquí con mucho cariño todo lo que yo he aprendido durante este tiempo sobre el tema. Bueno, partiendo, que esto tiene que ver mucho con la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Aquí esta imagen, no sé si la han visto, igual es como muy típica, pero voy a explicar. Primero tenemos la economía lineal, que hasta el momento es la que ha predominado en nuestra historia. Es desde tener la materia prima hasta un desecho. No más que eso, no se genera ningún valor extra luego de consumir un producto. Y esto finalmente va a la basura. Luego tenemos la economía del reciclaje, que esto pasa de ser la materia prima, la producción, el consumo, y cuando se consume hay un proceso de reciclaje. Y también esto también genera desecho, entonces también tenemos como la basura. Finalmente tenemos la economía circular, que esto trata de abarcar más allá del reciclaje, más allá de gestionar como básicamente tus residuos. Esto quiere incluir otras cosas, que esto también está alineado con lo que les decía de cuestionarte tu forma de vivir, de cómo consumes, de qué cosas consumes. Y aquí está lo que es la economía circular, que aquí incluye otras cosas como está también el término de las 7 R, que es, bueno, acá está reparar, reciclar, reutilizar, repensar, y esto genera mucho menos desechos y también mucho menos residuos. Pero ¿qué son la basura, los desechos? ¿Qué son los residuos? Primero tenemos la basura, que ha sido un problema durante mucho tiempo, o sea, que ahora lo estamos viendo. Más que nada es cuando tú tiras todo, tomas una bolsa de basura y echas todo dentro ahí. No le genera ningún valor extra, ni a nuestro planeta, ni a nosotros, y eso es algo que tenemos que ir cambiando a poco. Por otro lado tenemos los residuos, que como acá dice, está todo separado. Tenemos
le agregamos valor a las cosas que consumimos y las cosas que desechamos, por decirlo así. Entonces, esta es la parte como importante, los residuos, que al final es también un cambio como de vocabulario, porque las cosas que se reciclan no son basura, por ejemplo, y ahora también lo que les voy a seguir explicando tampoco es basura, sino que son residuos. Bueno, dentro de los residuos tenemos los que son orgánicos e inorgánicos. Este es como un porcentaje como muy al ojo mío, pero también lo he leído, en ninguna parte he encontrado como la teoría exacta, pero sí que se sabe de que los residuos orgánicos son una parte importante dentro de los residuos que nosotros generamos como personas. Y si nos damos cuenta, actualmente no se le está dando quizás la importancia necesaria o la importancia que esto como conlleva al final. Si no estamos haciendo cargos un poco más, cada vez un poco más de los residuos orgánicos, están saliendo leyes dentro de Chile, la ley REP, por ejemplo, todas estas leyes de los plásticos, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso, pero aún falta seguir avanzando y claramente falta seguir avanzando en lo que son los residuos orgánicos, que son súper importantes también dentro de la huella de carbono que podemos estar generando, y quizás no la vemos tan visiblemente porque es como hacer biodegradables, perdemos esa noción al final, pero sí siguen generando gases y gases de efecto invernadero que sí están afectando a nuestro planeta. En cambio, claro, los inorgánicos quizás son un poquito menos, pero son un poco más visibles y quizás por eso también nos preocupa un poquito más, que está bien, pero claro, esos como pueden durar millones, millones, millones de años y eso genera también un impacto súper fuerte en nuestro planeta. Bueno, ¿por qué es importante compostar? Esto lo voy a leer textual porque encuentro que es súper bueno. La mayoría de las personas no dimensionan lo que significa botar a la basura restos de fruta o verduras, pues asumen que se descomponen de forma natural. Sin embargo, el proceso de degradación anaeróbica de los rellenos sanitarios produce la emisión de gases de invernadero, altamente contaminante para el medio ambiente. Esto es más o menos lo que les estaba diciendo recién. O sea, al final, no le estamos tomando la importancia a los residuos orgánicos, no lo estamos gestionando de debida forma. Y eso también nos lleva a que empecemos a tomar acciones frente a esto. Bueno, para aterrizarlo un poco más a nuestro país, los datos en Chile muestran que una persona genera 1,25 kilos de basura diariamente, emite 3,23 millones de toneladas de CO2. En concepto de residuos sólidos, esto se refiere a lo que a los residuos orgánicos e inorgánicos. Y solo el 0,4% de los residuos orgánicos se compostan. Si vemos esto, primero viendo los dos primeros datos, nosotros somos uno de los países en Latinoamérica que más basura generan. O sea, claro, uno dice ya 1,25 kilos, un número nomás, pero somos los que más generan basura. Uno de los más que generan basura. Y si se fijan, los residuos orgánicos que se están gestionando actualmente en nuestro país es algo muy mínimo. Entonces, y esto igual es importante que empecemos a darle más visibilidad. Ya, ¿qué es el compostaje? No sé si tienen preguntas hasta el momento, si no, sigo. Se va ahí, no sé si hay algo escrito, si no, voy. En el chat no hay nada todavía y yo creo que está clarito, así que Ya, bacán. Cualquier cosa me van preguntando en el chat y me interrumpen nomás, hablan, da lo mismo. Ya, ¿qué es el compostaje? Tenemos el compostaje, que es un proceso de transformación desde un residuo orgánico hasta el abono orgánico. O sea, esto pasa de ser de que tenemos la cáscara de plátano, lo pasamos por un proceso de compostaje y esto se transforma en abono. También, como decía la cita que les mostré hace un rato, es importante que se genere una gestión. O sea, no porque tú botaste la cáscara de plátano en la basura, esta va a generar, se va a descomponer y va a ser abono. No. ¿Por qué? Porque
al estar en la bolsa de plástico, esta al final produce un proceso que no es el adecuado para que la cáscara en este caso se transforme en abono. Entonces aquí es importante, como les dije, la gestión de los residuos. Y esta forma es como la mejor forma al final. Entonces, ¿qué formas tenemos para gestionar los residuos orgánicos? Primero tenemos el compostaje, que al final es como lo que conocemos como esta transformación que le estaba hablando, pero también tenemos otra forma, que es el vermicompostaje, que al final es el mismo proceso, pero en este se incluyen lombrices. Y también esto tiene claramente diferencias que se las voy a mostrar, pero también produce como un abono mucho más rico para después las plantas, etc. Más adelante se les voy a ir mostrando. Aquí también les traje otras formas de gestionar los residuos orgánicos que son mucho más específicas y que a mí me gusta mucho esto porque al final muestro distintas formas de gestionarlo, distintos ejemplos, pero lo importante acá es que se asocian demasiado a la cultura de los países donde se aplican estas técnicas. O sea, partimos, por ejemplo, con la bokashi, es una técnica japonesa y esta está idealmente hecha para espacios pequeños. Acá puse una imagen de una empresa chilena que se llama Señor Compost, si quieren la pueden buscar. Ellos venden como tarrito, que es una técnica que son para, no sé, para personas que viven solas, que no necesitan como algo tan grande para poder gestionar sus residuos, sino que algo más pequeño y que sirve y que funciona súper bien. Luego tenemos el Hügel Kultur, o cultura de colina, esta es una técnica alemana. Esta yo he tenido la suerte de poder verla en vivo y en directo y se mueren cómo genera un calor dentro de esta como montañita. Eh, este calor se genera porque tiene muchos microorganismos que ayudan a la descomposición y se mueren, onda, generalmente las miden con termómetro y a una temperatura súper alta. Bueno, después tenemos la vaca digestora silva, que esta es una iguana técnica, entre comillas, nueva. Esta es una técnica colombiana y se usa más que nada en comunidades. O sea, si ustedes están en una comunidad esta técnica es súper buena y sirve harto como también para residuos, como mayor cantidad de residuos. Esto es parecido a la técnica que se usa para el compostaje normal, por decirlo así, pero esto lo que hacen es aplastarla harta compactación de las capas de los distintos tipos de residuos orgánicos, y luego queda así como una montañita cuadrada, porque es al cuadrado porque le pusieron unas paredes cuadradas y le dio esa forma, y a veces lo que hacen en estas comunidades, plantan arriba un árbol, por ejemplo, y este árbol se va alimentando de esta misma es como la misma descomposición que se va generando, y luego llega un punto que esta paca va bajando y queda el árbol. Entonces como súper novedosa. Luego, bueno, aquí como le estaba diciendo antes, la diferencia entre compostaje y vermicompostaje. La primera gran diferencia son las lombrices. Pero también hay otras diferencias como más específicas. Primero, el compostaje está recomendado para gran cantidad de residuos. O sea, por ejemplo, si ven como en el campo o algo así, el compostaje está súper bueno porque ayuda harto, como las condiciones que se necesitan no son tan específicas para el caso de las lombrices. Bueno, el vermicompostaje sí se usa en espacios más reducidos porque las técnicas que se usan para el vermicompostaje están también hechas para que como el cajoncito que se usa use poco espacio. Entonces ayuda mucho para espacios más reducidos. Luego tenemos que el compostaje, las condiciones óptimas que se necesitan son para las bacterias y los microorganismos que están dentro de este lugar, de este ambiente. En cambio, para el vermicompostaje, si bien dentro del vermicompostaje también hay microorganismos, las condiciones óptimas son para las lombrices, y eso es lo importante.
al tener lombrices en el vermicompostaje, este se hace un proceso mucho más rápido. Entonces, de 3 a 4 meses ya puedes sacar tu abono orgánico. En cambio, el compostaje es un poquito más lento porque no se usan como tantos macroorganismos o tantos insectos dentro de esta, entonces, si bien llegan, pero no es lo principal, entonces demora un poquito más. Y al demorar un poquito más, también hay una mayor liberación de gases. O sea, como en el caso de del vermicompostaje, las lombrices ayudan tanto al proceso que hay menor liberación de gases dentro de ella. Y finalmente el compostaje no tiene tanta restricción de residuos como sí la tiene el vermicompostaje, porque como les dije anteriormente, hay que generar las condiciones óptimas para las lombrices. Ah, Bueno, mira, aquí también, dime, uy, disculpa que te interrumpa, era para no perder el hilo porque hay una pregunta en el chat ya de pues, la dale. diapositiva anterior, o la hace dos diapositivas. Pregunta, ¿dónde viste el Judecultur? Hoy, una vez tuve que hacer un voluntariado en la U, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero era en las cercanías de Santiago, que tenían un huerto, o lo voy a buscar después, por último, o sea, te lo hago llegar a ti si lo encuentro. Eh, Cerca de Santiago hay un lugar que tienen como un huerto, y dentro de eso también tenían esta montañita donde juntaban todos los residuos orgánicos. Y yo tuve que ir a ese lugar y ayudamos como a la plantación en este voluntariado, y ahí vimos esta montañita que era súper chora. Pero voy a buscar cómo se llamaba, que fue hace tiempo, entonces no me acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O sigo? En el chat por lo menos no hay pregunta. Perfecto, ya voy. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, les quise traer ejemplos como más caseros para que vean que a veces uno piensa que estas cosas como son caras, qué sé yo, pero no. O sea, se puede hacer compostaje o vermicompostaje de formas bien económicas. Y como pueden ver, por ejemplo, el primero, este es el tarrito azul. Esta técnica yo no la conozco tan bien, pero sé que es como un compost giratorio. Entonces, si se fijan, tiene como una tipo rueda y la van girando dentro de los residuos orgánicos. Luego está la vermicompostera típica, que está como cajita de madera. También acá se ha hecho, yo he visto vermicompostera y compostera que la hacen en tarro de basura. Bueno, después tenemos acá otra que es un poco más grande, un compost mucho más grande, que es como los que yo imagino cuando les digo estas composteras de huerta. Esa es como una más o menos típica. Y bueno, más abajo acá también tenemos otro tipo de vermicompostera, por ejemplo, que está hecha con estos cajones de plástico, con neumático, también compost hecho en una botella. Entonces al final no hay restricciones. Y eso es lo entretenido de meterse en temas de sostenibilidad, porque uno se da cuenta que la imaginación, la creatividad realmente vuela, uno no se da cuenta y puede inventar cualquier cosa con lo que uno tenga a mano, y eso es súper entretenido y súper bacán, porque al final te das cuenta que con poco igual se puede hacer harto. Bueno, pasemos a lo que nos convoca hoy día, al vermicompostaje. Antes de eso, también otra frase: partir no es fácil, lo cambiar los hábitos y salir de la zona de confort te puede costar. Y esto va tanto para ti personalmente, pero también para tu familia, por ejemplo. O sea, si ustedes viven con más personas en su casa, eh, tengan presente de que los hábitos no son fáciles de cambiar. O sea, a mí cuando yo partí de ver mi compostera en mi casa, mi familia a veces seguía botando cosas a la basura. Ahí hay que tener mucha paciencia, mucho ojo, también educar frente al tema y no explotar, porque a mí quizá en algún momento me pasó eso, así que consejo personal: entender que no todos estamos en el mismo proceso frente a estos temas. Quizá ustedes que están aquí metidos
pueden estar mucho más interesados que quizás las mismas personas que están en su casa, así que entiendan que es un proceso y no se estresen con eso, sino que vívanlo también con su familia, involúcrenlos y eso es lo importante. Bueno, después acá les quiero explicar, dentro de la vermicompostera tenemos un ecosistema y el primer como componente más importante de este ecosistema son las lombrices. Pero no es cualquier lombriz. Tenemos aquí las lombrices californianas. Esto se los digo porque yo me acuerdo que una amiga una vez me habló y me dijo, llevo como 3 semanas en mi patio buscando lombrices y no encuentro porque las quiero meter en mi compostera. Y yo como, no, tenéis como, al final, en la mayoría de los lugares las venden por núcleo de 200, 300 lombrices. Así que no se pongan a buscar lombrices en su patio porque esas no les van a servir. Luego tenemos características comunes, son estas lombrices como rojiza, un poco púrpura, está bien entre 1 a 6 años, en promedio, o sea, más en promedio como 4 años en cautiverio, que este cautiverio es como la tu vermicompostera. Y también dentro de la reproducción estas son hermafroditas, pero, o sea, no sé, ustedes saben más el término como más específico, lo que yo he leído que son como hermafroditas incompletas. Esto significa que igual necesitan como del apareamiento tipo macho-hembra para poder reproducirse. Estas también se reproducen una vez a la semana. Bueno, aquí el ciclo de vida de las lombrices. Primero tenemos la formación de capullo, que también son llamados cocones, que son unas bolitas pequeñas como de forma de limón, por decirlo así. Y dentro de ellas se pueden encontrar entre 1 a 4 lombrices. Después entramos al periodo de incubación, después de la eclosión de las lombrices, y después cuando llegan a la etapa adulta, forman el clitelo, que es este anillo que tienen muy típico de las lombrices, y después el acoplamiento, que es este tipo de reproducción, que como les digo, necesitan para poder reproducirse. Sigamos. Camila, hay una pregunta en el chat. Dale. Preguntan, ¿por qué solo sirven esas lombrices, las californianas, si no me equivoco? Porque estas son las que se dedican al final a, a como comerse los residuos orgánicos descompuestos y al final toda la técnica de la vermicompostera está hecha para ese tipo de lombrices. Como les dije antes, las condiciones óptimas se crean para estas lombrices. Si bien más adelante también les voy a mostrar los otros insectos que se acercan a nuestra vermicompostera, pero este es el principal y este es el que nos vamos a preocupar. Esto como, para dejarlo como más claro, como yo lo veo, las lombrices son como, para mí, yo les digo las babies, son como, ya no sé si mascotas, pero sí de cierta forma porque uno se tiene que preocupar de ellas, se tiene que preocupar de que estén bien alimentadas, de que tengan las condiciones óptimas, de la temperatura, la humedad, el oxígeno. Tampoco es como que esté con una herramienta midiendo esas condiciones, pero se va aprendiendo cómo hacerlo bien. Y eso, por eso al final se usan estas lombrices que están como, entre comillas, hechas para consumir, comerse estos residuos en descomposición. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿O avanzamos? En el chat eso nomás por ahora. Buenísimo. Ya, entonces ahora les voy a presentar los otros amiguitos que tenemos dentro de nuestro ecosistema tan bacán. Yo también otras veces he dicho como, me siento como, no sé si han visto el capítulo de Rick and Morty, que
Rick tiene como un universo en su motor. Yo a veces así me siento dentro ver mi compostera porque digo como, realmente tengo un universo en una cajita, en un cajón tengo un universo y me encanta, en verdad me encanta. Bueno, tenemos aquí las bacterias, los protozoos, los hongos, el mojo, que al final es como todo esto, las mismas bacterias que al final están en el compost como tradicional y que estas nos aportan muchos nutrientes como el nitrógeno, el carbono, y son súper importantes. O sea, al final nosotros no los vemos tanto, pero son súper importantes en distintas etapas del proceso. No todos están, o sea, más adelante también les voy a mostrar, no es que tengamos la misma cantidad de microorganismos siempre, sino que van variando dependiendo de cómo va avanzando el proceso de la descomposición. Y bueno, aquí les tengo un videito, esto lo grabé yo una vez, son unos como tipo honguitos que están dentro del pre-compost, que más adelante también se los voy a mostrar. Bueno, después sigamos con nuestros amiguitos macroorganismos. Tenemos aquí primero unos gusanos blancos que a veces se confunden como con lombrices californianas bebés, por decirlo así, pero no, son otros tipos de gusanos. Y ahí también va asociada la pregunta, o sea, sí se pueden acercar gusanos a nuestra vermicompostera, pero no son como nuestro principal foco de atención, van a estar ahí. Bueno, también tenemos las moscas y los mosquitos, que también más adelante le voy a explicar cómo, entre comillas, evitarlo un poco, porque sabemos que es un poco molesto tener mosquitos dentro de nuestra vermicompostera, pero yo personalmente, eh, cuando veo mi compostera no tengo, salen un par, pero no tengo mucho y eso también lo he aprendido con el tiempo y más adelante también le voy a mostrar una forma muy fácil de poder evitarlo y que no haya un exceso de mosca, un exceso de mosquito. La foto es una mosca soldado, que a mí, la primera vez que salió una mosca soldado de mi compostera, me asusté demasiado, porque dije como, ¿qué es esto? Era enorme, era muy grande, y en comparación a las moscas tradicionales. Y me asusté porque no era una, eran como cuatro, y yo como, no puedo creer que es esto. En verdad me llamó mucho la atención y también les tengo que confesar, muchas veces que yo veía todos estos insectos dentro de mi compostera, muchas veces al principio me asusté. Pensé como, no, se van a comer a las lombrices o qué sé yo. Siempre me pasaba el rollo máximo de qué hacen estas cosas acá adentro, porque nunca me explicaron de que habían tantos insectos llegan a la compostera. Ojo que no es como que porque hayan insectos dentro de tu vermi se van a escapar, van a aparecer en tu casa. O sea, yo he visto, por ejemplo, muchas tijeretas dentro de la vermicompostera y nunca he visto una dentro de mi casa. Entonces, ahí, para que tengan como tranquilidad con eso. O sea, van a estar ahí, van a estar dentro de este mundito de su vermi, pero no van a salir ahí, para que tengan ojo. Luego están estos como escarabajos chiquititos que a mí me encantan, lo encuentro como demasiado tierno y me encanta verlos dentro de la vermi porque son muchos, siempre andan como juntitos y son súper tiernos. Bueno, después están estos ácaros rojos, que son mucho más chicos que los escarabajos y son un poquito más difícil de visualizar. Y después también están los colémbolos, que esto yo tampoco lo conocía antes, pero teniendo la compostera aprendí de ellos. Y nuestro amiguito del video era un colémbolo, así que ahí sigan pensando en las canciones que voy a estar bailando ese insecto. Luego estos pueden estar, pero no son tan comunes. De hecho, de esto yo creo que solo he visto larvas y chanchitos de tierra dentro de mi vermi. Sé que
por ejemplo, los ciempiés, los milpies, los caracoles, las babosas, las cucarachas pueden aparecer, pero en mi caso nunca he visto dentro de mi vermicompostera estos insectos. Y chanchitos de tierra, pocas, o sea, un par. Y bueno, estas larvas, que no se ven muy bonitas, pero estas son larvas de las mismas moscas soldados que les mostré anteriormente. Em, Aquí, obvio, a mí yo no soy como, no sé, ya fan de los insectos que viscosos pero sabrosos, me los voy a comer o qué sé yo. Pero, pero me he dado cuenta de que, y de hecho me pasó buscando las fotos, a veces como que no, me da un poquito de repudio, pero me pasa de que cuando las veo en mi compostera, como que me encantan, como cambio totalmente mi visión hacia este insecto, así que en verdad no se asusten si ven estas cosas, son súper normal que aparezcan y son al final aliados en la descomposición y en la generación de este abono. Y eso. Bueno, demostré esta diapositiva anteriormente sobre el proceso de transformación, pero para términos de la vermicompostera, el proceso es un poquito más específico porque necesitamos, para poder generar bien las condiciones, necesitamos un precompostaje. Entonces, para hacer un precompostaje, lo único que necesitamos es un pocillo, un tupper, con una tapa hermética o algo que sirva similar a esto, nada más. Yo en mi casa uso como uno de este tamaño quizá, pucha no lo debería haber traído, pero uso uno de ese tamaño y lo lleno, por ejemplo, en una semana. ¿Por qué se necesita este precompostaje? Porque las lombrices no se van a comer los residuos orgánicos frescos, sino que estos necesitan un proceso de descomposición previo. Entonces, primero tenemos este precompostaje, que los residuos que vas generando durante la semana lo van metiendo en este tupper, y luego se va a otro precompostaje dentro de la vermicompostera. Esta tiene varios niveles, que también los voy a explicar un poquito más adelante, pero esta etapa es necesaria y es súper, súper importante dentro del vermicompost. No así, por ejemplo, en el compostaje tradicional, que no necesita hacer un pre, sino que se pueden tirar directamente eh, al lugar donde lo estás juntando. Y luego tenemos el otro lado, que es el vermicompostaje en sí, que está la fase como más de enfriamiento, que es esto de empezar a producir el abono, y finalmente la maduración, que ya es cuando está nuestro humus, nuestro abono ya listo para poder ser usado, utilizado. Bueno, aquí también explicarle las condiciones óptimas que las hablé anteriormente. Una de las condiciones óptimas para nuestras lombrices es la luz. O sea, si se fijan, generalmente estas como cajitas de las vermicomposteras tienen tapa porque las lombrices no son muy fan de la luz. De hecho, a veces yo cuando abro la vermi y veo lombrices, al menos de un minuto ya desaparecen porque se esconden. Entonces, primero, ausencia de luz. Ojalá no dejar la vermi en un lugar que les llegue tanto sol, sino que un poquito más de sombra dentro del lugar donde la dejan. Luego, la humedad es importante, se necesita un ambiente húmedo para que éstas tengan las condiciones óptimas. No, si se pone el ambiente muy seco, estas no se van a comer los residuos y tampoco se van a reproducir. Entonces, es importante mantener un ambiente húmedo. Luego tenemos la alimentación, como también les dije anteriormente, y que tiene que ver con el tema del precompostaje. Estos residuos orgánicos tienen que estar descompuestos para que se los coman, no frescos.
Bueno, la temperatura es más o menos temperatura ambiente, pero también se va a generar un poquito más de temperatura por el hecho de que hay microorganismos que la aumentan, pero el óptimo es más o menos 20 grados, que esto en verdad también la idea, o sea, si se pone a llover, no dejar que le caiga el agua directamente a la vermicompostera, o si hay un día muy caluroso que tampoco les llegue el sol directamente a la vermi, sino que dejarlo en un lugar como un poco más estable en eso. Y bueno, también el pH, que es súper importante. Estas no toleran mucho, las lombrices no toleran mucho los ambientes ácidos, entonces hay que tener mucho cuidado con los cítricos que uno le mete a la compostera, y más le voy a explicar en un ratito cómo hacerlo para que si uno igual genera, por ejemplo, los limones, no tengas que botarlo a la basura, sino que también se pueden meter dentro de la compostera. Ya, esta es una compostera común. Lo único que se necesita, lo básico que se necesita son 3 niveles. Primero tenemos nivel de lixiviados. Los lixiviados son el líquido que va a generar la compostera. Después tenemos nivel de vermicompostaje y luego el nivel de precompostaje, que es esta segunda fase que les conté del precompostaje. Estos cajones no son cajones sellados por abajo, sino que son cajones que tienen una rejilla, como tipo malla, no sé si malla Rachel o filo, pero es una rejilla. ¿Por qué? Porque las lombrices se van cambiando, van subiendo y bajando buscando comida. Entonces, no es como que uno tiene que sellar estos cajones por debajo, sino que se les pone como una malla. Y el último nivel, el nivel de lixiviados, esta tiene, generalmente se les pone una capa de plástico, porque como bajan todos los líquidos, si es que no tuviera este plástico se les va a pudrir. Entonces, por eso es importante que tenga este plástico, y también tiene esa llavecita de paso que sirve harto para poder después sacar el líquido. Este líquido también es un fertilizante, por si acaso. Acá les muestro otro ejemplo de lo mismo, pero esta tiene un nivel más, para que cuando vean, por ejemplo, si las quieren comprar o qué sé yo, o las quieren hacer ustedes, eh, como les dije, lo principal son estos 3 primeros niveles, pero por ejemplo, la mía tiene 5 niveles, que al final son 3 niveles de precompostaje, un nivel de vermicompostaje y el nivel de lixiviados. Entonces, al final va a depender más que nada de cómo la encuentren o cómo la quieren hacer, pero lo importante es los 3 primeros niveles que les mostré. Esto, también como sale el anterior, son, le puse de primera etapa de las 12 semanas, porque al final las primeras 12 semanas este es como el orden que se usa, pero después va a ir variando el orden, porque va a aumentar tu población de lombrices, entonces se van a empezar a comportar de forma distinta. Cuando tienes una población pequeña de lombrices, este es el óptimo, y las lombrices van en el nivel de vermicompostaje, en el del medio. Y luego, cuando la población va aumentando, se pueden ir como poniendo lombrices en distintos niveles. Bueno, aquí hice un video, un Reels una vez, como cómo llenar tu cajón. Primero lo importante es la camita, que son cartón remojado de 3 a 4 centímetros, porque al final igual hay que hacerle como esta base al cajón, si bien, como le dije anteriormente, las lombrices van cambiando de cajones, pero igual es importante hacerle esta camita. Luego a los residuos orgánicos, que va la materia verde, la materia café, siempre se dice como en proporción 1:1, 2:1, pero yo como que siempre voy como en esos rangos, o sea, la teoría dice, yo he visto en algunos lados que dice 1:1 de materia verde y café, que también lo voy a explicar, en otro lado dice de 2:1, pero más o menos ahí. También es importante, voy a poner en el video para que lo vean, agregar agua para la humedad. Yo en este caso siempre les pongo como con un rociador el agua, y también tratando de cubrir bien todo con agua, y no le echo el chorro directamente porque siento que no se distribuye bien la humedad, entonces
Para mí, en mi caso, siento que con un rociador funciona súper bien. Lo importante de los residuos orgánicos es que tienen que ir bien, o sea, no bien, pero cortados también para ayudar al proceso de la descomposición y ayudar también a las lombrices que puedan comer. O sea, por ejemplo, ¿qué es más fácil? O cómo te comerías tú un repollo? No es como que tú te pongas ahí el repollo encima de la mesa, ¿no? Uno lo pica y se lo come. Para los lombrices es algo similar. O sea, es más fácil comerse el repollo picadito a comerse el repollo entero. Entonces piensen lo mismo para su vermicompostera en el caso que quieran meter residuos. Y la última etapa, la materia café seca, seca, tiene que ir seca. Yo siempre pongo cartón, que encuentro que es la que más me sirvió. ¿Y esto por qué? Porque si uno la deja descubierta sin esta capa de cartón, empiezan a llegar las moscas. Así que ahí tengan ojo, siempre la última capa, que son de cartón, generalmente que a mí me sirve, por lo menos el cartón, puede ser tierra, puede ser papel, pero yo les recomiendo el cartón, ayuda mucho a que no se acerquen las moscas. Así que esa es la técnica tan fácil, nada más, no se necesita nada más que solo una capa de cartón arriba y las moscas no se le van a acercar. Bueno, aquí es lo mismo que lo anterior, pero mostrado como debería ser en el orden. Camita, residuos orgánicos e inorgánicos, siempre agua, y después la capa de materia seca, café, perdón. No sé si hasta el momento tienen preguntas. Si no tienen, yo les dejo una para ustedes. ¿Cuántos cajones creen que necesité para meter todo lo que está en el video? No sé si lo pueden ir dejando en el chat, no sé qué opinan. Tuve que usar 1, 2, 3. Como les dije anteriormente, yo tengo 5 niveles en mi Vermi y 3 son para meter residuos. Así que ahí les di una pista. No son más de 3. Pero ahí eran hartas cosas igual. No sé qué opinan ustedes, pero yo encontré que eran hartas cosas que metí. No sé si hay alguna respuesta ahí, Seba. Sí, llegaron varias respuestas. Dos, dicen dos. Yo creo que uno. Va ganando el dos. Uno de nuevo dijeron. Bueno, les comento. Solo usé un cajón, un cajón para meter todas esas cosas. Entonces, en verdad, se mueren es impresionante cómo uno puede gestionar su residuo en una vermicompostera. O sea, miren todos esos tuppers que tenía, eran demasiado, pero eso no era de solo una semana. Creo que me demoré de haber demorado 2 semanas en juntar eso. Pero en verdad se mueren todo lo que uno puede meter en la vermicompostera. Son muchas, muchas, muchas cosas y en verdad también uno se da cuenta, o sea, todo eso puede ir a la basura. Todo eso puede ir a la basura y no, uno la está gestionando ahí y está haciendo un buen uso a estos residuos. Bueno, ¿qué son la materia café y la materia verde? La materia verde es todos estos residuos que tenemos como, no sé, las verduras, las frutas, las cáscaras de huevo, las flores, las legumbres, todo eso son la materia verde. Por otro lado, ¿cuáles son la materia café? Tenemos eh, las hojas secas, las ramas, el cartón, servilletas, tierra, también sirve, acerrín, cajas de huevo, papel, pero sin que no estén impresos, eso es importante. Todo eso son la parte de la materia café. Así que lo importante aquí también es saber que todo esto nos aportan distintas cosas a nuestra vermi y también le va a aportar nutrientes, por eso es tan rico este abono, porque todo lo que uno le mete, todo lo que se genera, todo el proceso, genera nutrientes súper ricos para nuestra tierra. Así que ahí la materia verde aporta nitrógeno, otros nutrientes, y en cambio la materia café aporta más que nada el carbono
y evita también los malos olores y los mosquitos dentro de nuestra vermicompostera. Así que son todos muy importantes. Aquí también, como les dije anteriormente, a veces se habla de 1:1, o sea, la misma cantidad de materia verde que se metió, se mete la misma cantidad de materia café. En otros lados dicen lo que se metió de materia café, de verde, perdón, la mitad de materia café. Ahí uno puede ir jugando, tampoco tiene que ser tan exacto, pero el rango va más o menos ahí, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí, los claro que yes y los please no. También, como les dije anteriormente, es importante crear las condiciones, dentro de las condiciones óptimas tenemos la alimentación para las lombrices. Y las lombrices, si bien son súper buenas comiendo, porque comen todo el día, no comen de todo, y eso es importante, tener ojo que no todo lo que son residuos orgánicos las van a comer, y también algunos le van a producir, no va a producir un buen uso a nuestra vermicompostera. Entonces, de todos los que le dije anteriormente, como ejemplos, que son estos dibujitos que tenemos abajo, también tenemos estiércol, que tiene que ser de vaca, caballo, conejo, porque estos son que comen pasto, entonces al final lo que va a generar es como ese residuo del pasto, por decirlo así. Las cáscaras de huevo limpias, porque si no las lavan, lo que queda al residuo del huevo, eso va a traer mosquitos. Así que hay que lavarlas, no importa si las meten húmedas, no tienen que esperar que se sequen, pero sí es más fácil si las trituran. A mí me encanta junto harta y las trituro porque es súper entretenido. Después tenemos las bolsas de té, yerba mate, palitos de sushi, helado, cartón de pizza con grasa, que al final se sabe de que el cartón con grasa, o no sé si lo sabían, pero se los digo ahora, el cartón con grasa no se puede reciclar, así que acá una buena opción de lo que generalmente yo hago, separo, por ejemplo, lo que está con grasa para vermi, lo que está sin grasa para el reciclaje. Si no tengo tanto cartón para la vermi, lo uso todo, pero ahí también depende de usted. Los corchos, que no son, los que no son plásticos, porque hay algunos que son como más sintéticos, pero los corchos común y corriente también los pueden meter. Borra de café, cabello, también ahí para los que se peinan harto, el pelo en vez de botarlo, lo dejan aparte en este tupper para poder meterlo luego a la compostera. Borra de café, ya les dije, acerrín, pan, yo nunca he metido pan, por eso le dije con un asterisco. Sé que hay gente que mete pan, pero yo nunca he metido pan, así que no estoy 100% segura de eso, pero yo he visto que gente lo hace y no hay problema. Y residuos con hongos también. Esto se los pongo porque más de una vez mi mamá me botó cosas que estaban con hongos y yo como, por favor, no, si al final eso pasa, eso sucede dentro de nuestra vermicompostera. Así que ahí es importante, si hay cosas que tienen hongos, las pueden meter sin ningún problema. Y los please no con grande, en verdad, please no, nada que sea picante. Por ejemplo, yo la cebolla, la cáscara de la cebolla sí la meto, pero la cebolla no. Ajo, ají, cebollines, nada de eso. Comidas preparadas, las ensaladas que estén aliñadas tampoco, porque generalmente tienen o acetos o aceites que no deberían ir en la compostera, o el mismo limón, que lo vuelve un poco más ácido. Heces humanas o de mascotas tampoco, porque piensan que esto después va a ser abono para la tierra, y si la usan en un huerto, eso va a estar dentro de su abono, entonces ahí ojo. Las carnes grasas ni lácteos tampoco, porque esto atrae otras cosas, como por ejemplo ratones o eh, cosas que no queremos que aparezcan en nuestra casa, así que eso tampoco va. Los cítricos, ahora les voy a mostrar la forma en que se pueden meter dentro de la compostera, pero así frescos, por ningún motivo. Huesos y aceite tampoco. Bueno, así sí se meten los cítricos. Si se fijan, están súper, súper, súper descompuestos. La forma en que yo lo hago, siempre tengo un tupper, como les dije, este tupper del precompostaje, pero siempre también manejo otro tupper que solo están los cítricos. Solamente los cítricos están en ese, y la idea es que estén
hasta ese nivel de descomposición para meterlos dentro de nuestra vermi. Si se fijan, se muelen con la mano. Súper, súper fácil. Y lo importante, también otro tip, la cáscara de huevo ayuda harto a regular el pH. Entonces yo siempre que meto, trato de meter una capita súper delgada de limón y abajo o encima le pongo otra capa de cáscara de huevo. Entonces ahí también tenemos esta regulación de pH que es necesaria para nuestra vermi. No sé si hay alguna pregunta o le doy nomás. En el chat nada todavía. Ya, bacán. Ah, justo, Bueno, ¿sí? perdona, justo llegó una Obvio. de Paula Flores. ¿Huele mal? ¿Qué cosa? Todo. Mira, cuando uno recién mete los residuos, sí es un olor fuerte porque al final están ahí recién descompuestos, pero los niveles hacia abajo no tienen nada de olor. Lo que sí, eh, como también les dije antes, esto genera gases, sí tiene, porque es importante airearlo de vez en cuando, y eso sí tiene como un aroma a este gas que se va liberando cuando uno oxigena, pero no es como que huela mal, sino que como que uno sabe que es como tipo gas, por decirlo así, no es como un olor un poquito fuerte, pero muy aceptable. Y claro, cuando uno recién mete las cosas a la vermi, sí tienen un olor súper fuerte, quizás para algunos no tan agradable, pero es solo ese nivel. Los niveles de más abajo funcionan perfecto. Y gracias a esa pregunta también mencionarles que lo que les decía, los niveles siempre hay que tratar de ya está la humedad que es importante. Yo siempre que los reviso trato de siempre regalar un poquito con agua, pero también es importante ir oxigenando, moviendo todo para que se liberen estos gases y también para que las lombrices tengan el oxígeno necesario. Así que eso también es súper importante. Bueno, ya tenemos nuestro resultado. Aquí el humus de lombriz y el lixiviado son nuestros dos resultados finales más importantes. El lixiviado sale harto en general. Bueno, ahí yo le puse una foto de cómo lo saco y después lo meto en botellas y muchas veces regalado, porque en verdad se genera tanto que tampoco como que lo consumo todo yo. Y igual en cierta parte es súper entretenido porque se lo he regalado a amigas, se lo he regalado a la suegra también, así que es súper entretenido ese mundo de también intercambiarse cosas y ver que hay personas también que les gusta el tema. Bueno, también el humus de lombriz, que está como tierra, que se genera, bueno, ahí puse una foto con mi gatita, esa gatita siempre me acompaña cuando estoy en la compostera o haciendo cosas, como que es súper curiosa y le llama mucho la atención cuando estoy ahí. Y si se fijan, es tierra, es como tierra, en verdad. Bueno, hay que esperar que se seque, por eso yo la tengo ahí como en una base en donde trato de que se le llegue el sol para que se seque y luego puedo sacar este humus rico. Lo importante es que al final, cuando se saca este humus, la idea es que no haya lombrices. Entonces, cuando ya uno ve que ya está listo, ese cajón se deja arriba y sin la tapa. Entonces ahí las lombrices le llega el sol, le llega la luz y son condiciones que no les gustan, entonces se van. Entonces que después cuando yo los saco, los pongo en esta base para que se sequen más, no hay lombrices. Así que ahí súper interesante también eso. Y eso, el humo es súper, es una tierra que se la pueden usar en su huerto, la pueden usar para sus plantas y es algo súper rico en nutrientes para eso. Y el lixiviado también. El lixiviado, hay personas que lo usan directamente, o sea, con rociador, directamente en las plantas, pero por ejemplo a mi hermana a veces siente que es un poquito fuerte, entonces lo mezcla con un poco de agua. Ahí también, claro, depende de cada uno, pero tengo la experiencia de ambas partes, o sea, gente que le echa agua para poder rociar en las plantas
y otros que lo echan directamente y no le ha pasado nunca nada a sus plantas. Pero sí he visto los resultados por ejemplo, de una amiga que usaba, que yo le regalé lixiviado y se la echó a las plantas y se mueren lo lindas que las tenía. Así que en verdad funciona. Y bueno, aquí para cerrar, esta es una frase que me gusta mucho. Dice, si crees que eres demasiado pequeño para lograr un impacto, trata de ir a la cama con un mosquito. ¿Qué pasaría? Te llenaría de ronchas, te molestaría toda la noche. Así que piensen ustedes que son un mosquito en este mundo. Somos todos un mosquito en este mundo. No nos gustan mucho los mosquitos, pero, pero sí, tenemos que empezar a molestar un poco, tenemos que empezar a cambiar las cosas, tenemos que empezar a cuestionarnos todo esto, como les decía, no solamente ver el tema de los residuos, de los residuos orgánicos, sino que empezar a cuestionarnos todo esto, a decir, ya, los residuos, o sea, una frase que a mí me gusta mucho, el mejor residuo es el que no se genera. O sea, ahí es importante empezar a repensar, pensar a repensar. Así que eso, seamos un mosquito, un mosquito molestoso. Em, y bueno, para cerrar, no sé cuáles fueron las canciones que dijeron que están ahí bailando nuestro amiguito. Mira, aquí en el chat dijeron resaca, se ve claramente que está bailando la mayonesa. Torero, dijeron, todo de ti. Oye, motivado. Sí, Podríamos poner una, ¿o no? ya, Una de esas. Pongamos una, no sé cómo, hoy no sé, yo no sé hacerlo. Soy un poco guasa. No sé si así tú lo voy a hacer. Le ponemos el video ahí con la canción. a ver, déjame intentar. Ay, que el público vote por una. Igual me voy por la mayonesa. Igual le pega. Mira, podrías dejar de compartir y veo cómo la pongo. A ver. Bueno, voy a dejar de compartir, o sea, de grabar la presentación, aprovechando el momento.